Había una aldea pequeña y tranquila, ubicada a solo unos kilómetros de Jerusalén. Se llamaba Betania. No era un lugar grande ni famoso, pero allí vivía una familia muy especial para Jesús: Marta, María y su hermano Lázaro. Betania era un lugar donde Jesús encontraba descanso. Cuando las multitudes lo seguían por todas partes, cuando los fariseos lo acosaban con preguntas capciosas y cuando el peso de su misión parecía tan grande que apenas había espacio para respirar, él encontraba en aquella casa un refugio de amistad y cariño sincero. Allí no lo veían solo como al maestro, sino como al amigo. Marta era servicial, siempre pendiente de cada detalle. María, sensible y atenta, con un corazón lleno de devoción. Y Lázaro, un hombre tranquilo, lleno de vida, que representaba para Jesús algo más que un discípulo, un hermano en la fe y en el amor. Pero un día, la tranquilidad de Betania se quebró. Lázaro enfermó gravemente. No era un simple resfriado ni un malestar pasajero. Su cuerpo comenzó a debilitarse y cada hora parecía que la enfermedad avanzaba sin freno. Marta y María, al ver que la vida de su hermano se escapaba, pensaron inmediatamente en Jesús. Ellas sabían quién era Él. Habían visto sus milagros. Habían escuchado su voz de autoridad sobre los vientos y las olas. Sabían que era el Hijo de Dios. Y por eso enviaron un mensaje urgente: Señor, el que amas está enfermo. Esa frase decía mucho más de lo que parece. No dijeron: Señor, ven rápido. No dijeron: Señor, si no vienes morirá. Simplemente dijeron: el que amas está enfermo. Era un clamor lleno de confianza. Ellas sabían que Jesús no necesitaba explicaciones largas ni argumentos desesperados. Él conocía el corazón, y bastaba con recordarle: tu amigo, aquel a quien amas, está en peligro. Pero entonces ocurrió algo sorprendente. Jesús escuchó el mensaje, y en lugar de levantarse inmediatamente para correr a Betania, se quedó donde estaba 2 días más. Y dijo algo que nadie comprendió en ese momento: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Imagina la escena. Los discípulos quizá pensaron que no había prisa, que Lázaro se recuperaría solo. Tal vez se dijeron entre ellos: bueno, si el maestro dice que no morirá, es porque no pasará de una fiebre. Pero en Betania, mientras tanto, cada minuto contaba. Marta y María miraban cómo el rostro de su hermano se apagaba poco a poco. Lázaro respiraba con dificultad, la fiebre lo consumía, y Jesús no llegaba. Seguramente alguien corría a la puerta cada vez que escuchaba pasos en el camino. ¿Será Jesús? Pero no. El tiempo pasaba y la esperanza se desmoronaba. Hasta que finalmente, Lázaro murió. La casa se llenó de llanto. Los vecinos llegaron a consolar a las hermanas. Los abrazos no alcanzaban para calmar el dolor. Y en medio del luto, Marta y María debieron hacerse la misma pregunta que quizá tú también te has hecho en algún momento. ¿Dónde estaba Dios cuando más lo necesitaba? ¿Por qué Jesús no vino? A veces la vida nos pone en situaciones parecidas. Oramos, suplicamos, pedimos con lágrimas y parece que el cielo guarda silencio. Pedimos por la salud de un ser querido, por la restauración de una familia, por una puerta de trabajo, por un milagro, y el tiempo pasa sin respuesta. Nos sentimos abandonados, como si Dios no hubiera escuchado. Pero lo que Marta y María aún no sabían es que Jesús nunca llega tarde. Él no se olvidó de ellas, no ignoró su clamor. Simplemente tenía un plan mayor. La demora no era indiferencia, era propósito. El dolor no era abandono, era preparación para ver la gloria de Dios de una forma que nunca imaginaron.
porque si Jesús hubiera llegado antes, Lázaro simplemente habría sanado de su enfermedad, y eso ya habría sido un milagro hermoso. Pero al esperar, permitió que la situación llegara al límite, al punto donde no había salida humana, donde la única esperanza era un poder que venciera incluso a la muerte. Jesús no se apresura porque su tiempo es perfecto. No actúa según nuestra impaciencia, sino según su plan eterno. Querido amigo, querida amiga que me escuchas, tal vez tú también has sentido que Jesús tarda. Quizás llevas años orando por un milagro que no llega. Quizás miras a tu alrededor y todo parece perderse. Pero recuerda, Jesús no llega tarde. Aunque parezca que la situación ya huele a muerte, aunque parezca que todo terminó, Dios tiene el poder de hacer algo más grande de lo que imaginas. Y esa verdad es la que vamos a descubrir a lo largo de esta historia. Porque lo que parecía una tragedia irreversible se convertiría en una de las mayores demostraciones del poder de Dios en toda la Biblia. El tiempo había pasado. 2 días completos desde que Jesús recibió la noticia de la enfermedad de Lázaro. Y mientras en Betania las hermanas lloraban a su hermano muerto, Jesús miraba a sus discípulos con una calma que ellos no podían comprender. Finalmente, después de esos 2 días de espera, Jesús se levantó y dijo: «Volvamos a Judea». Los discípulos se miraron entre sí sorprendidos. ¿Volver a Judea? Esa decisión no sonaba nada prudente. Hacía poco, en Jerusalén, los líderes religiosos habían querido apedrear a Jesús. Volver allí era exponerse al peligro. «Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte, ¿y otra vez vas allá?» Pero Jesús, con la serenidad de quien conoce perfectamente la misión que tiene, contestó: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no tiene luz en él. Era como si dijera: mientras el Padre me tiene en este mundo, nada puede detenerme. Todavía hay propósito, todavía hay camino por recorrer. La luz sigue brillando, y debo seguir avanzando. Luego añadió unas palabras que desconcertaron aún más a sus discípulos. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Los discípulos, confundidos, pensaron que hablaba literalmente. Quizá imaginaron a Lázaro descansando en su cama, recuperándose de la fiebre. Así que respondieron: Señor, si duerme, sanará. Entonces Jesús habló claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Pero vamos a él. Silencio. El ambiente se llenó de tensión. Si Lázaro ya había muerto, ¿qué sentido tenía ir ahora? Y además, ¿arriesgar la vida volviendo a Judea? Fue entonces cuando Tomás, llamado el Dídimo, expresó con cierta ironía mezclada con valentía: «Vayamos también nosotros, para que muramos con él». En esas palabras podemos ver la mezcla de incredulidad y amor que muchas veces nosotros también tenemos. Tomás no entendía el plan, pero estaba dispuesto a acompañar al Maestro hasta las últimas consecuencias. Y así comenzó el camino hacia Betania. Podemos imaginar la escena. Jesús caminando delante, seguro y decidido, mientras detrás los discípulos murmuraban entre sí: ¿qué haremos cuando lleguemos? ¿No será demasiado tarde? ¿Acaso el Maestro piensa resucitarlo? Nadie se atrevía a formular en voz alta la pregunta más grande: ¿es posible que aquel que ha sanado enfermos y abierto ojos de ciegos pueda vencer también a la muerte? Mientras tanto, en Betania, Marta y María continuaban en duelo. En la tradición judía, los primeros días de luto eran intensos. La casa estaba llena de familiares, amigos y vecinos que venían a consolarlas. Pero por más palabras de aliento que escuchaban, nada calmaba la herida abierta en su corazón. Cada rincón de la casa les recordaba a Lázaro: su silla vacía, su voz ausente, su cama silenciosa y, sobre todo, el dolor profundo de pensar:
Si Jesús hubiera estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Finalmente, Jesús y sus discípulos llegaron cerca de Betania. Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Esto es un detalle muy importante, la verdad, porque, según la creencia judía de la época, el espíritu de una persona permanecía cerca del cuerpo durante 3 días, con la esperanza de que pudiera volver, pero al 4.º día, la muerte era considerada totalmente irreversible. En otras palabras, para los ojos humanos, ya no había absolutamente ninguna esperanza. Cuando Marta escuchó que Jesús se acercaba, salió corriendo a su encuentro. Su corazón estaba lleno de emociones encontradas: dolor, esperanza, reproche, fe. Y lo primero que dijo fue: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esa frase es tan humana, tan real, ¿no? Es el lamento que muchos de nosotros hemos dicho en momentos de dolor. Señor, si hubieras intervenido antes, si hubieras respondido cuando te clamé. Pero Marta no se quedó en el reproche. De inmediato, añadió algo que revela su fe. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¡Qué declaración más poderosa! Marta estaba en medio del luto, con los ojos aún hinchados de llorar, y sin embargo su corazón mantenía una chispa de fe. Sé que aunque todo parece perdido, tú aún puedes hacer algo. Jesús la miró y le dijo: Tu hermano resucitará. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. En otras palabras, sí, Maestro, yo sé que un día, al final de los tiempos, él vivirá de nuevo. Pero Jesús no estaba hablando de un futuro lejano. Él estaba a punto de traer la esperanza al presente. Y entonces pronunció una de las frases más impactantes de toda la Biblia: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¡Qué momento más profundo! En medio del dolor más grande de su vida, Marta hizo una de las confesiones de fe más firmes del Evangelio. Aquí hay una lección inmensa. Nuestra fe no se mide cuando todo está bien, sino cuando todo parece perdido. Creer que Jesús es el Cristo en medio del milagro es fácil. Creer que Él es la vida cuando la muerte está delante, eso es fe verdadera. Quizás ahora mismo tú estás enfrentando un 4.º día en tu vida, un momento donde todo parece acabado. Pero Jesús sigue preguntando: ¿crees esto? Y la respuesta que transformará tu historia no está en tus fuerzas ni en tus recursos, sino en declarar: sí, Señor, yo creo. Después de la profunda confesión de Marta, ella corrió a llamar a su hermana María. En voz baja, le dijo: El Maestro está aquí y te llama. Al escuchar esto, María se levantó rápidamente y salió hacia el lugar donde Jesús la esperaba. Los judíos que la acompañaban en la casa, consolándola, al verla salir con tanta prisa, pensaron: va al sepulcro a llorar, y la siguieron. Cuando María llegó donde estaba Jesús, no pudo contenerse. Cayó a sus pies llorando y exclamó con un lamento que partía el alma: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Era la misma frase que Marta había dicho antes. El mismo reproche, el mismo dolor, el mismo sentimiento humano de que Jesús había llegado tarde. Al ver a María llorar, y también a los judíos que la acompañaban, Jesús se estremeció profundamente en espíritu. El texto bíblico usa una expresión fuerte: se conmovió y se turbó. No era una emoción superficial, era un movimiento interior intenso, un estremecimiento que revelaba cuánto le dolía ver a sus amigos sufrir. Y entonces Jesús preguntó: ¿dónde lo pusieron? Ellos le respondieron: Señor, ven y ve. Y fue allí,
frente al dolor humano, frente a la tumba de su amigo, que ocurrió algo que revela como nada más el corazón de Dios hecho hombre. Jesús lloró. 2 palabras. Un versículo que parece pequeño, pero que contiene un océano de significado. Jesús lloró. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? El Hijo de Dios, el Verbo eterno, el Creador del universo, lloró. El que tiene poder sobre la vida y la muerte, el que en unos minutos daría la orden que devolvería a Lázaro a la vida, primero se permitió llorar con los que lloraban. Él sabía que iba a resucitar a Lázaro. Y sin embargo, no fue indiferente al dolor de sus amigos. Lloró porque el sufrimiento humano le importa. Lloró porque la muerte es un enemigo real. Lloró porque ama. Amigo, amiga que me escuchas. Jesús también llora contigo. Él no es un Dios distante. Cuando sufres, Él se duele contigo. Cuando tu corazón se rompe, el suyo también se conmueve. Tus lágrimas no son ignoradas por Dios, son compartidas por Él. Los judíos que lo acompañaban, al ver sus lágrimas, dijeron: «Miren cómo lo amaba». Otros, en cambio, murmuraban: «¿No podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho que Lázaro no muriera?». Así es siempre. Algunos ven en Jesús amor, otros cuestionan su poder, pero ninguna de esas reacciones cambió lo que Él estaba a punto de hacer. Jesús llegó finalmente al lugar donde estaba enterrado Lázaro. Era una cueva con una piedra puesta sobre la entrada. El ambiente estaba cargado de silencio y expectación. Todos los ojos estaban fijos en él. Entonces Jesús dijo con voz firme: «Quiten la piedra». Las palabras causaron impacto inmediato. Marta, siempre práctica y consciente de la realidad, se apresuró a decir: «Señor, ya hiede, porque es de 4 días». Era el recordatorio brutal de la realidad de la muerte. El cuerpo de Lázaro ya estaba en descomposición. Humanamente, era imposible esperar algo más. Pero Jesús respondió con una de las frases más poderosas de este relato: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Ahí está el corazón del Evangelio. Si crees, verás. No es al revés. No es ver para creer, sino creer para ver. La fe abre la puerta a la gloria de Dios. Entonces, obedeciendo al Maestro, quitaron la piedra. Y el aire se llenó del olor de la muerte, del silencio incómodo de quienes se preguntaban: ¿qué hará ahora? Quiero detenerme aquí un momento, querido oyente. Muchas veces, antes de ver la gloria de Dios, Él nos pide que quitemos la piedra. La piedra puede ser tu incredulidad, tu miedo, tu orgullo, tu pecado. A veces queremos que Dios actúe sin abrir nuestro corazón, sin dejar que Él remueva aquello que nos impide creer. Pero el milagro comienza cuando obedecemos, aunque nos incomode, aunque duela, aunque parezca irracional. Jesús dice: «Quita la piedra», y nuestra fe responde: «Sí, Señor». ¡Qué escena gloriosa! Jesús no solo había sanado enfermos ni abierto ojos de ciegos, había hecho algo aún más asombroso. Había llamado a un hombre muerto de 4 días a la vida, y la muerte le obedeció. El Evangelio dice que muchos de los judíos que habían venido a consolar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero otros fueron a contar a los fariseos, y allí comenzó la decisión final de matarle. Porque este milagro fue tan poderoso, tan indiscutible, tan público, que no dejaba espacio para la duda. Jesús era realmente el Hijo de Dios, el Señor de la vida y de la muerte. Ahora quiero hablarte a ti, que estás escuchando esta historia, porque este relato no está en la Biblia solo para que admiremos un milagro del pasado. Está escrito para que tú y yo entendamos lo que Jesús quiere hacer hoy en nuestras vidas. Tal vez tú no estás muerto físicamente, pero hay áreas de tu vida que parecen sepultadas. Quizás tu matrimonio está sin esperanza. Tal vez tu fe se ha enfriado, o sientes que tu propósito murió hace tiempo.
Jesús sigue diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Él puede levantar lo que tú creías perdido para siempre. No importa si han pasado 4 días, 4 meses o 40 años. Para Jesús, nunca es demasiado tarde. Él te llama por tu nombre y te dice, sal fuera. Sal de la tumba de la depresión. Sal de la tumba de la desesperanza. Sal de la tumba del pecado que te ata. Él tiene poder para devolverte la vida, para restaurarte, para darte un nuevo comienzo. Pero todo esto requiere una respuesta de fe. Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hoy, esa misma pregunta resuena para ti. ¿Estás dispuesto a creer? ¿Estás dispuesto a quitar la piedra de la incredulidad? ¿Estás dispuesto a confiar aunque todo huela a imposible? Porque si crees, verás. No porque lo digo yo, sino porque lo dice el mismo Jesús. Hoy quiero invitarte a que no dejes esta palabra pasar como una simple historia más. Hazla tuya. Pregúntate, ¿qué parte de mi vida necesita escuchar la voz de Jesús que dice, ven fuera? Si hoy sientes que Él te está llamando, responde en fe. Ora, dile, Señor, aquí estoy, quita mi piedra, rompe mis vendas y dame vida nueva en ti. Y no te quedes con esto para ti solo. Así como muchos creyeron al ver lo que Jesús hizo, tú también puedes ser testigo. Comparte lo que has visto y lo que Jesús ha hecho en tu vida. Tu testimonio puede ser el milagro que otros necesitan escuchar. La historia de Lázaro termina con vida, con libertad, con un hombre caminando fuera de su tumba gracias al poder de Cristo. Y esa es también la historia que Jesús quiere escribir contigo. Recuerda siempre, Jesús es la resurrección y la vida. Quien cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Así que, cree, confía, y verás la gloria de Dios en tu vida.